Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 8 de julio del año 2022. La videoconferencia del día de hoy lleva como título El apego a las recomendaciones para los primeros 1000 días de vida en el niño, y va a ser impartida por el académico doctor Jorge Moreno Martínez. El doctor Moreno es médico cirujano egresado del Instituto Politécnico Nacional, es ex jefe de contagiosos 3 del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, ex jefe de enseñanza de pediatría en el Hospital General de México, profesor invitado de la Secretaría de la Marina Armada de México y el Instituto Nacional de Pediatría, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría y actualmente se desempeña en la práctica privada en su desarrollo profesional. Es un gusto para mí recibir a mi colega y amigo, el doctor Jorge Moreno. Adelante, Jorge. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Entonces, vamos a pasar la primera diapositiva, Lalo, si me ayudas entonces, por favor. Claro, permíteme un momento. Sí, gracias. Ahí está. Ya está la diapositiva. Entonces, primero, soy egresado del Instituto Nacional de Pediatría, no del Politécnico. Perdón. Soy universitario. Sí. Es Instituto Nacional de Pediatría, generación 79-82, y profesor invitado a la Secretaría de Marina y Nacional de Pediatría. El título de esta conferencia, y disculpen por el retraso técnico, es el apego a las recomendaciones para los primeros 1000 días críticos de la vida en el niño. La que sigue, por favor, te voy a molestar ahí. En mi agradecimiento, obviamente, a todos ustedes y al maestro Eduardo Pérez Lara, por favor, la que sigue. Vamos a comentarles que estoy desde el 2018 en la Secretaría de Marina en la Escuela Médico Naval. Es un honor porque estoy ahí como civil y obviamente pues formamos cerca de 300 cadetes al año y son 5 años de la carrera de medicina y tienen entrenamiento militar naval. La que sigue. Entonces vamos a hablar precisamente de esta conferencia, pero sobre todo esta es la agenda. ¿Dónde estamos parados? Una pequeña introducción, el panorama general de probióticos en el recién nacido, el papel del pediatra, cuáles son las estrategias, el aprendizaje y las lecturas recomendadas. Es importante comentar que el título que le puse precisamente es el apego a las recomendaciones para los primeros 1000 días críticos de la vida en el niño. El porqué de esta conferencia y el porqué del título, porque yo manejo pura institución de tipo privado y a pesar de que estoy en la Secretaría de Marina, he visto que la mayor parte de estos niños nacen por cesárea, pero tanto el pediatra general como el neonatólogo como que no hacen una diferencia en el momento en que entregan la hoja de alta a los familiares acerca del menor, si el producto nació por cesárea, qué importancia va a tener en un futuro o si el niño nació por parto vaginal. Entonces es importante poder hacer el énfasis en que los médicos no estamos conscientes de los famosos 1000 días, aunque algunos decían que esto ya estaba así como que muy visto, pero en realidad no lo estamos llevando a la práctica. Le estoy hablando de hospitales de la Ciudad de México que podrían catalogarse como de 5 estrellas. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, ¿dónde estamos parados? Una de las sesiones que hacemos nosotros es una pequeña sesión de focus group, precisamente para ver acerca de un tema determinado, pues qué tanto saben los médicos o qué tanto se adolece acerca de este tema. Entonces, la pregunta que se les hizo fue, ¿qué tanto usas en el recién nacido probióticos? Uno contestó, el 100%, como la mayoría nacen por cesárea. El argumento es fortalecer la microbiota, que pudo haber faltado por no haber nacido por canal vaginal y les mejora su función digestiva. Los mando por 1 o 2 meses. El SIC se refiere a una forma textual que lo expresó el médico. Otro de los médicos encuestados dijo, yo los uso en todos los recién nacidos para fortalecer su tracto digestivo y evitar cuadros diarreicos y respiratorios temprano. Igual, en forma textual. Es importante que vean lo que dice el primer doctor, ¿no? Si lo regresamos tantito a la diapositiva. Regresamos la diapositiva. Lalo, por favor.
Ok, hacer énfasis donde dice mejora su función digestiva y los mando por 1 o 2 meses. Entonces aquí los doctores están diciendo lo manejo por 1 o 2 meses y santo remedio, situación que vamos a ver que no es la correcta. Ahora sí, la que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, hay una introducción de Santo Tomás Moro, que fue un mártir inglés que nace en 1478, muere en 1535 a los 57 años, decapitado por Enrique VIII. Él decía en su oración del buen humor: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Ya se hablaba en ese año, en esa época, de una buena digestión, y concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Su festividad es el 22 de junio y es el patrono de los abogados y los gobernantes. Y ahí damos la definición de probiótico, donde dice que son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, más allá de los inherentes a la nutrición básica. Una definición que todos nosotros ya conocemos desde hace tiempo. La que sigue. Este es únicamente, de acuerdo al INEGI del 2020, mencionar el porcentaje en pacientes del sexo femenino entre 15 y 49 años de acuerdo al tipo de parto. El azul corresponde en medicina privada, el nacimiento por cesárea predomina. Independientemente del tipo de institución privada, de cada 10 señoras embarazadas, pues prácticamente 8 o 9 nacen por cesárea. Situación que vemos a nosotros a nivel ya gubernamental, que la cesárea se practica en un 45.5% y el parto vaginal en el 53.1%, haciendo énfasis en que los pacientes que nacen por vía vaginal, el uso de forceps de tipo Simpson es un instrumento de bastante uso en este tipo de hospitales, llámese Hospital de la Mujer, Hospital General, etcétera. Entonces también hacer la diferenciación, ok, 53.1 por vía vaginal, pero ¿bajo qué condiciones van a ser este bebé? La que sigue. Esta diapositiva es importante para que veamos la composición general del microbioma materno-infantil en embarazo y en la vida temprana. Entonces aquí dice, la composición del microbioma es única para cada nicho corporal. Como lo demuestran los gráficos circulares, la abundancia relativa de cada filia principal es diferente entre los sitios del cuerpo, aunque existe una variación considerable. Entonces, con un poquito de aumento, si se pudiera dar, ahí vemos precisamente la formación de los fimicutes, que son los que están en el área verde, tanto a nivel vaginal como a nivel de líquido amniótico, y también la formación de los bacteroides que se mencionan ahí, que pueden ser tanto en la mucosa oral como a nivel del tracto gastrointestinal, y en la placenta también en menor porcentaje. La evidencia reciente también ha demostrado poblaciones únicas de bacterias en el entorno intrauterino, incluyendo la placenta y el líquido amniótico como tal. También en la piel lo vamos a tener, en la mucosa oral, etcétera. La que sigue. La colonización de los recién nacidos. Por parto vaginal, la colonización va a ser más rápida, a diferencia que va a ser de cesárea. Entonces, un punto diferencial. Parto vaginal, colonización más rápida. Aquí van a predominar en el colon del recién nacido, actinobacterias, que son bifidobacterias, proteobacterias, bacteroidetes y mucho menos firmicutes, que corresponde al grupo de lactobacillus. Y los nacidos por cesárea se colonizan más tardíamente, tarda más, y son colonizados por microbiota cutánea, Clostridium, Staphylococcus, Propionibacterium, Corynebacterium, con pocos bifidobacterios y bacteroides. Entonces, la microbiota de la leche humana, de la leche materna, también coloniza el tracto gastrointestinal de los recién nacidos. Entonces, ustedes van a ver en la gráfica y precisamente la importancia cuando se les da seno materno, cuando el parto es vaginal o simplemente cuando es por extracción de cesárea. Insisto que la mayor porcentaje de los pacientes que nosotros vemos en hospitales privados son extraídos por cesárea y no se hace énfasis en la diferenciación a los padres en qué factores pueden tener de riesgo estos niños el día de mañana y sobre todo en la importancia de estos famosos primeros 1000 días que corresponde tanto al embarazo como los primeros 2 años de vida. La que sigue, por favor. Este es el impacto de los usos de probióticos específicos en la humanidad a partir del nacimiento. Este concepto está dado por César Victora, que es un médico brasileño, y muchos aspectos de la salud a largo plazo están programados durante los primeros 1000 días de vida, que ya vimos a cómo están correspondiendo, en donde es importancia hacer el enfoque en los sistemas tanto endocrino como metabólico,
los sistemas digestivo y excretorio y el sistema inmune. Y aquí la importancia de la microbiota del tracto gastrointestinal desempeña una labor fundamental en la función y el desarrollo del sistema inmune. Estas interacciones entre el hospedero y su microbiota intestinal se consideran factores potenciales en la programación temprana de las funciones intestinales. Ojo, con una evidencia creciente de que las alteraciones de la colonización bacteriana en el recién nacido se asocian con un mayor riesgo de enfermedad, incluidas las enfermedades alérgicas. Todos estos conceptos y este tipo de enfermedades que pudiera tener el recién nacido, en la encuesta que nosotros hicimos, se vio que prácticamente no se mencionaba nada de esto a los familiares, a los padres. La que sigue. Por eso era la plática es el apego, qué tanto lo estamos haciendo. Esta es la evolución de las enfermedades no transmisibles a lo largo de la vida y oportunidades de intervención. Este es el artículo de Moreno, publicado en la revista de Nutrición Hospitalaria del 2019, donde vemos el riesgo de enfermedad no transmisible. Así vemos que este riesgo sin intervención, pues aquí lo vamos a ver en forma elevada, donde dice sin intervención. Cuando es una intervención tardía, puede ser moderada, y cuando es precoz, obviamente, pues va paralelo precisamente a la línea del ciclo de vida. Recordar la plasticidad que se llega a presentar en los primeros años de vida y la cual va disminuyendo conforme avance esta, la que sigue. Es importante recordar el riesgo de enfermedades no transmisibles. Y aquí algunos factores perinatales que van a influir en la colonización y el desarrollo de la microbiota intestinal en el niño. Las alteraciones en los patrones de colonización bacteriana se asocian a un mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, incluidas obesidad y enfermedades alérgicas. Entonces, dentro de los factores maternos, que no sé si se vea bien la diapositiva o no, yo la veo muy reducida en tamaño, son los factores maternos. Entonces, si la madre tiene un factor de tipo de desnutrición o un factor de sobrepeso. El segundo punto, el tipo de parto, ya lo vimos, que si es por vía vaginal o si es por cesárea. Si la duración de la gestación es un parto prematuro o es un paciente que puede ser de postérmino. Obviamente el tipo de alimentación que se le dé al paciente, si es exclusivamente con seno materno o se le dé de forma mixta, tanto seno materno como leche artificial. El manejo con antibióticos. Aquellos pacientes, nosotros estuvimos viendo, a diferencia de lo que ustedes opinen, que aquellos pacientes que se manejan en las unidades de cuidados intensivos neonatales, que se le administran distintos esquemas de medicamentos, sobre todo antibióticos, no se vio que se les administrara algún tipo de probiótico en estos casos. La exposición también de tipo ambiental influye, y la alimentación complementaria que se establece de acuerdo a los consensos, que tiene que ser a partir de los 6 meses de edad. Entonces, todos estos factores perinatales debemos de tener nosotros conscientes, precisamente para que lo consideremos en el momento en que tengamos al paciente, ver cuál pudiera ser la evolución en el tipo de enfermedades que pudiera tener nuestro paciente. La que sigue. Entonces, esta diapositiva es parto vaginal en un azul claro y parto poscesárea en un azul más oscuro. Aquí vemos que cualquier enfermedad alérgica, cuando el parto es por vía cesárea, tiene un 26.4%, a diferencia que si el parto es por vía vaginal, va a ser de 22.1%. Rinoconjuntivitis alérgica, igual por cesárea, 16.6% versus 12.0 cuando este parto es por vía vaginal. Y en el caso de los pacientes asmáticos, por eso esas eran qué tanto las recomendaciones, tenemos el apego por parte de los clínicos. Aquellos pacientes que durante el primer año de vida van a tener sibilancias que pudieran ser ocasionadas por el tipo de parto, y obviamente van a tener algún factor de tipo alérgico. Aquí vemos que en los casos del paciente asmático es un 10.3 en partos por cesárea versus un 8.6 en los pacientes que nacen por parto vaginal. ¿La que sigue? Aquí vemos que de los 6 meses a los 3 años de edad, con la alimentación complementaria, que de acuerdo a los consensos, se establece una colonización completa, la cual se mantiene durante toda la vida. Es importante recordar para los médicos que después de los 3 años es más difícil modificar la microbiota. ¿Por qué? Porque ya vimos todos los antecedentes que pueden condicionar una disbiosis en el paciente, tanto el tipo de parto, el tipo de alimentación, el uso de antibióticos y algunos otros factores que son importantes que nosotros lo recordemos precisamente para que podamos ver qué sucede con nuestro paciente. La que sigue, por favor. Entonces, estos primeros 3 años va a ser la ventana de oportunidad crítica para que nosotros podamos ver la evolución de estos pacientes.
Otros son los factores modificadores del microbioma a lo largo de la vida. Y obviamente el primer contacto con la microbiota puede comenzar al final de la gestación con la mayor exposición en el momento del parto. Anteriormente, no sé si ustedes recuerden, algunos ginecólogos le ponían una gasa en la vagina de la vagina de la señora y se la aplicaban al niño y con eso decían, bueno, pues ya tiene microbiota de la mamá, ya con eso podemos estar tranquilos. Situación que no se ha visto, que sea exitosa y que se requiere de otras situaciones para que esto pueda ser favorablemente visto. Con el tiempo, la abundancia y diversidad del microbioma infantil aumenta con la vida. Esto es importante porque se va a estabilizar en el momento en que el bebé comienza a comer alimentos sólidos a los 6 meses y va a persistir durante la etapa adulta. Se cree que varios factores modificadores, que va a ser precisamente la edad del paciente, las enfermedades que pudieran tener en el transcurso de la vida, la abundancia de la microbiota infantil, precisamente a lo largo de esta. La que sigue, por favor. La importancia de la lactancia. ¿Cuántos de nosotros en realidad estamos favoreciendo seno materno? Todos dirían, pues todos. Pues déjenme decirles que unos sí y unos no. Entonces, la leche humana tiene propiedades inmunológicas, hormonales y nutricionales y es un tejido vivo delicadamente ajustado a cada etapa de la vida. No sé si recuerden que antes de la pandemia hubo cierta controversia en relación a la Secretaría de Salud, a unas normas donde se le daba a la mamá unas hojas donde decía que era necesario, casi obligatorio, que se le diera seno materno a su bebé, porque de otra manera iba a tener problemas de dermatitis, asma, obesidad, diabetes tipo 1 y tipo 2 y leucemia. Entonces, una madre que no tiene mucha conciencia desde un punto de vista intelectual, pero sí sabe que es una diabetes y una leucemia, pues con eso se espanta a la gente. Ese fue el motivo de la controversia, que era un instrumento pues prácticamente de terrorismo que obligaban a la señora, aún desconociendo si el parto había sido o el embarazo había sido provocado por un abuso sexual o había sido por una cuestión consensual, pues obviamente al leer leucemia y diabetes, pues cualquiera de nosotros nos espantaríamos en ese sentido. La que sigue. La microbiota es una comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológicamente determinado. La que sigue. Entonces ya estamos hablando aquí precisamente de estos microorganismos vivos. La que sigue, Lalo, por favor. Y entonces aquí es importante que nosotros recordemos la especificidad de la cepa. Entonces, ejemplo del probiótico y la taxonomía. Entonces, el ejemplo del probiótico sería Bifidobacterium, que sería el género. Bifidobacterium animalis sería la especie, y cuando agregamos Bifidobacterium animalis subespecie lactis, es la subespecie, y el Bifidobacterium animalis subespecie lactis BB12 sería la cepa. Entonces, se ve como un juego de palabras donde tenemos que saber cuál es el género, la especie, subespecie y la cepa, y cada nicho tiene su propia cepa, y son cepas específicas en este caso. Lo que sigue. Este es el mecanismo de acción de los probióticos. Estos tuvieron o tienen mucho auge, pero tenemos que saber cuáles podrían ser los mecanismos de acción de estos probióticos. Le damos el adelante, por favor, Lalo. Entonces, la que sigue, dale el push, por favor, y la que sigue. Ok, entonces ahí ya vemos lo que tenemos que nosotros recordar. El mecanismo de acción de los probióticos. 1, inhibición de patógenos. 2, que va a mejorar la función de barrera. Y 3, interacciones en el sistema inmune. Dentro del capítulo de inhibición de patógenos van a competir con patógenos, producen compuestos antimicrobianos y reducen el pH produciendo ácido láctico y ácidos grasos de cadena corta, como sería el butirato, el propionato, precisamente, que nos van a ayudar precisamente tanto factores de energía a nivel del enterocito como a nivel de la estructura de la pared celular, en este caso. Van a mejorar la función de barrera porque fortalece las uniones celulares, reducen la muerte celular y mejora la capa de moco. Y dentro de las interacciones en el sistema inmune, pues aumenta definitivamente la producción de anticuerpos y induce el cambio de fenotipo en las células dendríticas. Entonces, son distintos los mecanismos, pero que de alguna manera se van a conjugar cuando nosotros los estemos administrando. La que sigue, por favor. Esta es la microbiota y la disbiosis. Aquí es importante que nosotros recordemos que dentro de la evolución del ser humano, pues nosotros vamos a tener distintas etapas. Aquel niño prematuro, el postérmino,
el lactante menor, el lactante mayor, el escolar, cuando somos adultos y sobre todo cuando nosotros rebasamos los 60 años. Entonces es importante que nosotros veamos en los colores precisamente que vamos a tener una disminución tanto en el paciente adulto como en el paciente de la tercera edad, disminución en la cantidad y en la diversidad de la microbiota, obviamente dado por un factor que nosotros recordamos que se llama inmunosenescencia. Entonces, así vemos que el paciente obeso, pues tiene mayor porcentaje de firmicutes, el paciente de 65, 80 años, yo tengo 65, 68 años de edad, pues tengo mayor problema de firmicutes, entonces tengo menor porcentaje de bacteroidetes y sobre todo mucho menor de proteobacterias. ¿Por qué va a estar condicionado todo esto? Por el tipo de nacimiento que pudo haber tenido uno, el tipo de alimentación, las enfermedades que pueden condicionar esto, que sería la diabetes, hipertensión, problemas de lipidemias, etcétera. Entonces, todas aquellas enfermedades no transmisibles que nosotros comentamos, las cuestiones de tipo alérgico, van a modificar precisamente la evolución de nuestra vida y obviamente la microbiota y eso va a provocar esta disbiosis. Así vemos que en aquellos pacientes que nosotros les damos también antibióticos, pues vamos a ver ahí precisamente que sí vamos a tener aumento de bacteroidetes, pero ya empiezan a aparecer los firmicutes. Y en el paciente que nosotros le estamos dando algún otro tipo de fórmula, pues ahí vemos que también tiene firmicutes y tiene menor porcentaje de proteobacterias. Entonces, hay que recordar todo esto porque precisamente de lo que se trata es que en cada momento nosotros hagamos énfasis en el tipo de relaciones que tenemos que tener con nuestros pacientes y sobre todo el tipo de seno materno, si es que lo vamos a insistir en eso, el tipo de fórmula que se les tiene que administrar a estos pacientes. ¿La que sigue? Entonces, en la eubiosis, que sería el equilibrio de la microbiota, pues aquí tenemos que las células epiteliales van a producir los famosos PAM, que son los péptidos antimicrobianos que van a estar secretados por macrófagos y neutrófilos, y las bacterias intestinales van a regular la secreción de la mucosa, la producción de estos péptidos antimicrobianos, el PAM, y lo que yo les comentaba hace rato, que van a producir ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, propionato y butirato. ¿La que sigue? Y en los casos de disbiosis, que es cuando se rompe precisamente este equilibrio, insisto, reitero, por el tipo de nacimiento, el tipo de fórmula que se le da, el uso de antibióticos, aquellas enfermedades que durante la vida nosotros estamos teniendo, pues es precisamente esto. Otra de las cuestiones que vimos en esta encuesta, que en los hospitales particulares, en los servicios de urgencia, prácticamente de cada 10 recetas, pues salen 12 recetas con antibióticos, ya sea por enfermedades virales o no, por si pega, ¿no? Entonces, esa cuestión también se tiene que enseñar a los residentes, el poder decir qué paciente amerita un antibiótico y qué paciente no amerita antibiótico y amerita precisamente medidas generales o algún antiviral si fuera el momento exacto de darlo. Entonces, la disbiosis, que es este desequilibrio, va a ser que la mayoría de las enfermedades comienzan en el tracto digestivo cuando las bacterias buenas ya no pueden controlar a las malas. Entonces, tenemos diversidad de filias dentro del organismo que en algún momento, de acuerdo a los cuadros que vimos de colores, van a predominar según la patología que pudiéramos nosotros tener o el tipo de alimentación, el alcohol, el azúcar, las carnes procesadas, todo eso van a alterar la microbiota, los antibióticos, los hormonales, etcétera. Entonces, el crecimiento excesivo de bacterias gram negativas va a ser por la pérdida de la barrera intestinal. Acuérdense el mecanismo de acción de los probióticos que les comenté, que van a precisamente a favorecer una barrera intestinal. Van a liberar lipopolisacáridos, estimulando varias respuestas inflamatorias y van a activar la capacidad microbicida del macrófago. Las citocinas proinflamatorias y los linfocitos C se van a diseminar por todo el cuerpo, van a provocar una inflamación. Esta inflamación es una inflamación de tipo crónica, entonces en el cual el hospedero pues va a estar sufriendo en forma lenta, pero sobre todo en una forma de tipo evolutiva. Entonces es un momento en que nosotros tenemos que diagnosticar si el paciente está en eubiosis o en disbiosis y cada paciente que nosotros le mandemos un antibiótico o cualquier medicamento, pues reforzar este tipo de coadyuvantes que puedan ser de necesidad en este paciente, precisamente para evitar este tipo de disbiosis. A mayor número, también aquí un paréntesis, a mayor número de días que nosotros manejemos antibióticos, mayor disbiosis vamos a procurar. Entonces ya hay artículos donde nos dicen
que estos pacientes que les demos un antibiótico, pues ya no van a ser los famosos 10 días para una faringoamigdalitis, o los 10 días para una neumonía, o los 10 días para una infección de vías urinarias. Ya son tratamientos cortos que nosotros estamos dando precisamente para disminuir, primero, resistencia bacteriana, 2, el uso y abuso de antibióticos, y 3, precisamente, evitar la disbiosis en todo momento y agregar siempre un probiótico en este tipo de pacientes. En todos los antibióticos de 10 días o eso prácticamente ya lo estamos utilizando menos, mucho menos, a menos que fuera un paciente recién nacido, alguna bacteria resistente, etcétera, pero yo insisto, 5 días tratamientos que se ha visto que tienen buenos resultados, ustedes lo vieron con acitromicina, tratamientos de 5 días, etcétera. La que sigue. Entonces, ¿cuáles serían las 11 estrategias que serían para el pediatra? 11 estrategias. Vamos a ver de estas 11, ¿cuántos de nosotros en realidad los estamos llevando a cabo? La estrategia número 1, control de peso y alimentación balanceada en la embarazada. El pediatra, si tuviera oportunidad en la Ciudad de México de tener contacto con el ginecólogo, se pudiera ver eso, pero la mayor parte no lo hacemos. Vemos a la señora en el momento del nacimiento y obviamente pues no sabemos su control de peso cómo estuvo y menos la alimentación. 2, favorecer el parto vaginal. ¿Cómo podrían ustedes favorecer el parto vaginal con los ginecólogos y hablando con ellos y decirles todo esto? Pareciera que no entienden y obviamente pues como que no les interesa mucho la cuestión del niño, sino lo dejan bajo la responsabilidad del pediatra. Favorecer la lactancia materna, ya vimos, es una madre que tuvo abuso sexual, pues obviamente no va a querer recibir lactancia materna. Es una madre con drogadicción, pues tampoco. Entonces tenemos que ver el tipo de hospedero e insistir con las bondades de la leche materna. Si esta se puede dar, pues mínimo los 6 meses, si es posible más tiempo, pues darlo. ¿Cómo podemos evitar, dentro de las 11 estrategias para los pediatras, el uso de antibióticos cuando estamos viendo que en los servicios de urgencias, de 10 recetas, 12 salen con antibióticos? ¿Cómo vamos a evitar el uso de antibióticos si aquellos pacientes que estamos viendo ahorita con COVID-19 no están infectados y le estamos dando acitromicina? ¿Cómo vamos a evitar que estos pacientes con COVID les mandemos algún tipo de cefalosporinas? Insisto, son estrategias que dependen de nosotros y que es una tarea, y que yo digo que es una tarea muy, muy ardua, el poder evitar el abuso, el poder favorecer el parto vaginal, el poder convencer a los ginecólogos. La alimentación complementaria de acuerdo al consenso a los 6 meses, que es algo que sí se respeta, o si es de mayor tiempo se puede hacer. Una estimulación temprana en este tipo de pacientes, si son prematuros o no, y una alimentación balanceada y ordenada familiar, y no estar al pendiente de la televisión. ¿Cuántos de ustedes han ido a un centro comercial, a un restaurante, y va la familia, están los papás, los hijos, y todos están con los celulares? Obviamente, pues eso no va a ser una alimentación balanceada, no va a ser una relación de convivencia porque cada quien está con su celular. Entonces, todo eso nosotros tenemos que evitar, y nosotros más como médicos, que aquel médico que prenda su celular en una comida o lo vea, pues tenga que pagar una multa para que entonces de esa manera podamos entender. Actividad física. La actividad física va a estar determinada por la edad del paciente y a nivel de nuestra edad, pues lo que tenemos que hacer, más que una cuestión de gimnasio o cosas así rudas, pues lo que tenemos que hacer es movernos, caminar. Sueño saludable, recuperar lo que se perdió durante la residencia y tratar de dormir mínimo de 6 a 8 horas, evitar adicciones, evitar el uso de azúcares, de alcohol, otro tipo de drogas, y esto nos va a ayudar precisamente en estas estrategias y mantenerse saludable y toma de probióticos. Un punto importante, pues estamos terminando y estamos en el tiempo, que la toma de probióticos nos va a funcionar, Lalo, esto va a ser importante, mientras lo estemos tomando. Entonces, en alguna reunión le preguntaron a un doctor, oiga, doctor, entonces, ¿debemos de tomar antibióticos toda la vida? Y el doctor contestó, no, pues nada más cuando les dé diarrea o cuando el niño tenga cólico infantil o cuando tenga X patología respiratoria. La respuesta es que los tenemos que tomar toda la vida, precisamente porque conforme avance nuestra edad, acuérdense, la famosa inmunosenescencia. Aquel paciente diabético, hipertenso, que tiene problemas de triglicéridos, colesterol, también se tienen que manejar precisamente para tratar de modificar lo que no hicimos durante los primeros 2 a 3 años de vida. Entonces es importante que nosotros se haga precisamente un consenso acerca de estas estrategias
y veamos en cada lugar donde nosotros trabajamos qué tanto se están llevando a cabo, y ese es el famoso apego. Por eso fue el motivo de esta conferencia, que yo, lo que estuve revisando, pues ni todos los conocíamos, ni todos los llevamos a cabo, como quien dice, cada quien rema según su conveniencia. Y otro aspecto importante que me comentaron algunos residentes, que decían que dependiendo de la edad del pediatra, que eso también me dio risa, que hay pediatras ya añosos que no modifican sus terapias porque X medicamento pues le dio resultado durante toda su vida. Y los jóvenes, pues sí, se apegan un poco más a la modernidad, a la vanguardia, etcétera. Pero insisto, en el momento en que el probiótico se suspende, deja de funcionar. Entonces, en relación al doctor que dijo, yo lo manejo 1 o 2 meses, pues, ¿qué vas a hacer esos 22 meses que te faltan para los 2 años? Y la que sigue, esta es una diapositiva de la Secretaría de Marina, donde, si la quieres regresar un poco, por favor, donde están todos los cadetes en el auditorio. Cuando a algún profesor invitamos, ahí está la doctora Marta Márquez del INP, la doctora Sequeiros, etcétera, el doctor, creo que es Romero Cabello el que está ahí, el hijo, donde se les da conferencias precisamente a los cadetes que tienen 5 años de carrera, tanto médica como naval. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje acerca de lo que estamos hablando? ¿Qué tanto estamos con este apego a las recomendaciones de los 1000 días críticos en la vida del niño? Varios probióticos estudiados, de los cuales ustedes conocen y prescriben, tienen una solidez robusta desde el punto de vista clínico en el área neonatal y pediátrica. Y yo agregaría, nada más que esta conferencia para pediatras, en el área del paciente adulto y en el paciente de etapa mayor o tercera edad, como quisieran llamarle. Diversas publicaciones de prestigiados investigadores lo avalan. Ya desde 1985, el grupo de Boston de Gorbach y Gold, precisamente el lactobacilo LGG, son las iniciales de los investigadores, pues precisamente dicen, este tipo de probióticos funciona tanto para pacientes con diarrea como para otro tipo de situaciones. Y la importancia del apego a las recomendaciones para los primeros 1000 días críticos de la vida en el niño. Seas un pediatra joven, un pediatra de mayor edad, etcétera, pues apegarnos como a distintas recomendaciones de otro tipo de patologías que nosotros vemos en el consultorio, para que de esa manera, pues nuestro paciente pues no sea obeso, no tenga problemas de piel, no tenga componente de tipo alérgico, no tenga problemas de hipertensión, diabetes, etcétera. Y la mejor experiencia será la de ustedes, estimados colegas de Médicos Unidos, que al existir el recurso terapéutico, pues lo utilicemos. Que no se vea que el paciente que le mandaba un antibiótico, pues no le mandan el probiótico, o aquel paciente que nace de cesárea, pues no le hacen ningún tipo de consideración en ese sentido. Y la última diapositiva, son 2 diapositivas, por favor, pues dice, cuando te sientas solo, hay que recordar que hay millones de bacterias que viven en tu cuerpo y que significas el mundo para ellas. Entonces, no destruyamos precisamente nuestra microbiota. ¿Qué es lo que sucede cuando la mamá nos dice, doctor, le toca desparasitar a mi hijo? Pues la mayor parte de nosotros sería entonces desparasitar cada 6 meses y nosotros lo hacíamos, va a desparasitar a toda la familia. ¿Qué estamos haciendo en realidad en el 2022 cuando yo estoy desparasitando a un niño sin una evidencia de un cuerpo parasitoscópico? ¿Qué estamos haciendo con el medicamento? Insisto, modificar la flora intestinal, porque son medicamentos que puede ser para amiba o para giardia, etcétera, que estamos alterando la microbiota. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener la microbiota lo más sana y lo menos inmodificable hasta donde sea posible. La que sigue. Entonces, estas son las lecturas recomendadas. Siempre les hablo de alguna película o algún libro. Utopías, les digo, Tomás Moro muere a los 57 años a manos de Enrique VIII, quien Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón y se quería casar con Ana Bolena, y entonces lo manda a decapitar por tener alguna desaveniencia con él, y escribe su famosa obra Utopía a los 38 años de edad. Y un film que le recomiendo es Un hombre para la eternidad, que fue ganadora de 6 premios Oscar acerca de la vida de Tomás Moro. Entonces, él, insisto, nos habla precisamente de la oración, donde nos dice de una buena digestión y un buen alimento para poder digerir. Entonces, ya desde ese momento nos están hablando precisamente
de cómo tienen que ser nuestros alimentos en una forma sana, evitar hasta donde sea posible los alimentos chatarra y todo eso que obviamente pues van a modificar nuestra flora intestinal. Creo que esa es la última diapositiva. Perdón por las inconveniencias técnicas, pero estamos terminando justo 3 minutos antes, Lalo. Muy bien, perfectamente. Muchas gracias. Aquí voy a leer algunas preguntas y comentarios. Dice la doctora Fabiola Aguilar, ¿qué probiótico sería el más recomendado tras uso de antibióticos? El que tenga a su alcance, doctora, el que tenga a su alcance. Puede ser Lactobacillus LGG, puede ser Pisalago, bueno, son nombres comerciales que les estoy dando ahí, pero el que tenga la mano, que usted tenga la facilidad de poderlo dar, pero déselo. El error sería omitirlo y no darle el que usted quiera, microbiot, el que quiera usted se lo puede dar. Microbiot viene en gotas, el probiolog, cualquiera de esas, pero hay que dárselo. ¿Sí? Lactobacilos. En mis tiempos existía la levadura Z37, cuando a mí me daba diarrea hace 80 años. Ese era un probiótico. Entonces también, dependiendo de la edad y la actualidad 2022, pues tenemos otros recursos que pueden darse al paciente sin mencionarle algún tipo de preferencia. Lo importante es dárselos. Muchas gracias. El doctor Javier Rendón, casi lo mismo. Dice, felicidades, doctor. Creo que hay un uso excesivo de antibióticos y lo veo más en los cirujanos, que prácticamente dan pre o transoperatorio cefalosporinas sin saber los datos del proceso infeccioso y no quieren entender que no se deben de dar por si las moscas. Creo que ya lo habías comentado eso. Sí. Dice, entré tarde a la plática, una disculpa, ¿qué probiótico dar en los 2 primeros años? Creo que también ya se contestó. La profesora Diana Dávila dice, felicidades, doctor. En este caso, ¿qué referencia se puede dar sobre los beneficios de un parto normal a tanta cesárea y los riesgos para prevenir las cesáreas? Bueno, creo que la plática habló bastante de eso, pero no sé si quieras agregar algo. El problema que nosotros estamos teniendo a nivel privado es con los ginecólogos, que ellos por cuestión de tiempo y el volumen de pacientes, pues prefieren hacer una cesárea que esperarse X número de horas para el parto vaginal. Entonces ahí es una cuestión de intereses económicos, de intereses de tiempo y que obviamente pues el pediatra por más que se le diga pues es casi como luchar contra una pared, ¿no? Entonces, ahí pues va a depender mucho de nosotros, qué tanto nos llevemos con el ginecólogo, si es posible poder platicar con él y dialogar y decirle cuáles son las ventajas o desventajas. Pero yo te diría, resumiendo, que no hacen caso. No sé si alguno usted casa con ginecólogo o ginecóloga, pero la verdad es que es arar en el desierto. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, pero yo que ahorita que hiciste ese comentario, me acordé que antiguamente, antiguamente hace 60, 70 años, los chicos que enfermaban, las recetas casi eran lo mismo. Una dieta con manzanas, té, generalmente de manzanilla, y se les sugería que comieran con yogur. Entonces, casi todas las enfermedades, porque estoy hablando que en ese tiempo había una gran cantidad de diarreas que se trataban inadecuadamente, además, no se conocía la hidratación oral, y la manera de hacerlo era modificando la dieta, pero creo que ahí también estaban buscando algo de probióticos naturales. ¿O qué opinas? Sí, pues obviamente la dieta es fundamental. Ya hablé acerca de evitar el uso de chile piquín, irritantes, cositas por el estilo, que los niños pequeños tienen ahorita mucho problema de gastritis, y obviamente favorecer una dieta saludable a base de frutas y verduras, que es donde están también los probióticos que se tienen que dar, y que obviamente el niño pues no le gusta y entonces la mamá prefiere darle unos churrumais que otro tipo de alimento. Entonces, insisto, es en la educación que se le tiene que dar a los padres, a la madre sobre todo, que es la que hace la comida, evitar alimentos en la calle y favorecer una dieta balanceada, el plato del buen comer, y evitar obviamente, si son niños por cesárea, pues tratar de disminuir los factores de obesidad, tratar de decirles que tienen que comer lo que viene siendo el equivalente al puño
de una mano, precisamente, y no que se quede el niño con sensación de comer más, porque pues, obviamente eso va a favorecer la obesidad. Gran parte de la plática que nos diste habla de los beneficios del nacimiento por un parto y el abuso de la operación cesárea en las gestaciones. Sin embargo, vuelvo al pasado. Antiguamente existía el médico que egresaba de la escuela de medicina y además era partero. Se iba a una población y ahí atendía los partos. Como era algo tan personalizado, generalmente se atendían en el domicilio y pocas ocasiones en el centro de salud. Sin embargo, el número de cesáreas era bastante bajo y era todavía costumbre de un médico general atender partos difíciles, partos pélvicos, podálicos, etcétera, y hacer cosas que ahora son pecaminosas. Por ejemplo, hacer versiones internas y maniobra de Morisot o cosas de ese tipo. Y ahora, con la institucionalidad, pues se ha creado el IMSS y muchos servicios que se ofrecen cayendo en los vicios de no esperarse a vigilar un trabajo de parto. Es más fácil sacar a un niño y más rápido por el abdomen y no se toma en cuenta en estas nuevas generaciones de médicos y de posturas políticas. No hay un consenso bioético. Se han hecho algunos esfuerzos en algunos hospitales de explicarse las causas y tratar de convencer a los protagonistas de favorecer el parto vaginal. Sin embargo, sin mucho éxito. Aquí vienen otros comentarios. Dice, en Chiapas, en las zonas indígenas, se acostumbra a tomar mucho el pozol blanco, agrio y también atoles agrios para la diarrea y gripes. Efectivamente, no sé si tú quieras complementar eso. No, pues aquí en México no tenemos esos productos, pero me supongo que deben de funcionar desde el momento en que la gente lo está consumiendo. Sí, usos y costumbres que se respetan. Sí, y realmente funciona como remedio porque ahí el agriarse y todo va cargado de probióticos, creo yo. La doctora Belkis felicita al doctor Moreno. Marta Cebada, pediatra de Puebla, dice, muy buena plática, doctor Moreno. Definitivamente la lactancia materna es la primera vacuna que los bebés deben recibir y como médicos de primer contacto fomentarla. Tengo años que no recibo recién nacidos de parto. Todos los ginecólogos hacen cesáreas. Ese es un tema muy interesante que deberíamos de tratar en algún momento. La doctora Fabiola Aguilar dice, a la gente le va bien y casi no se enferman. No. Me imagino que es el comentario que había hecho del pozol. Y sí, yo estoy también de acuerdo con esa situación. Creo que nos faltó algo por mencionar, porque la probiota ahora se ha demostrado que también tiene que ver con la programación de la inmunogenética de la nutrición. Quiero explicarme de esto. Por ejemplo, hablaste de los pacientes atópicos, los pacientes para mejorar las condiciones de presentación de algunas disposiciones genéticas como la atopia o problemas alérgicos en el futuro, no tanto los infecciosos, tanto digestivos como respiratorios. Pero también existe que algunos alimentos, esto lo digo porque por ahí se mencionan algunas fórmulas cargadas de probióticos, etcétera, pero finalmente son productos que no existen en la naturaleza y esos inciden en algunos genes, abriendo algunos y cerrando otros para la programación inmunogenética de ese individuo. Dicho en otras palabras, para presentar a qué hace reacciones inflamatorias después de los primeros 6 meses de vida. Y lo digo esto porque tal parece que ahora, dentro de las fórmulas mixtas, se acostumbra decir que no es necesaria, incluso el seno materno con algunas fórmulas, no sé cómo les llaman, trisolizadas o algo así. No sé si está por aquí Horacio Reyes, a lo mejor él nos puede hacer un comentario acerca de eso. Pero creo que tenemos muchos peligros, los médicos que vemos niños y los médicos que ven
una cadena completa de la mujer embarazada, cuáles son los cuidados alimenticios en la mujer embarazada, favorecer el parto normal y estar pensando que no solamente los problemas infecciosos, alérgicos, etcétera, sino también los problemas emocionales, que también se juega un papel muy importante. Y para recalcar y rematar con los probióticos, creo que todo eso hace que nosotros tengamos nuestra propia microbiota que incide mucho en incluso el comportamiento genético de los genes que se van a abrir o cerrar para mostrarse ya sea como enfermedades o actividades muy específicas. Perfecto. Mira, en relación a la doctora Marta Cebada, que le mando saludos, ella te lo está diciendo, la mayor parte de sus ginecólogos utilizan la cesárea. Ahí está la clave de todo. Ahí es donde tenemos que incidir nosotros en que esto trate de cambiar, lo cual lo veo muy difícil. Y entonces la intención de la doctora Marta Cebada y su grupo es apegarse a estas recomendaciones que a pesar de que el paciente nazca por cesárea, pues se utilicen los probióticos por largo tiempo para disminuir la carga de las enfermedades no transmisibles. Y acerca de lo que comentabas, que yo les digo a mis alumnos de la Naval, que es un cotorreo lo de las fórmulas. Ya vienen con prebióticos, probióticos y simbióticos. Y al rato le van a agregar alto octanaje a las fórmulas infantiles como si fueran gasolinas. Entonces, esto es una competencia comercial en la cual yo voy a tratar de vender más un producto que el otro, haciendo faramaya de algún tipo de beneficios que obviamente pudieran no existir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la información que nos den por parte de la industria farmacéutica y sobre todo pues evitar toda esta contaminación que no es académica desde un punto de vista visto, ¿sale? Muy bien, pues estamos sobre el tiempo y quisiera que nos dieras un mensaje final antes de cerrar este video, esta videoconferencia. Pues el punto final, que seamos felices, amigo, que seamos felices en esta situación que estamos viviendo, que tú eres contemporáneo mío, tienes que seguir tomando probióticos, no únicamente con lo que viene en los alimentos, sino tenemos que tomar otro tipo de minerales, de calcio, de vitamina D, vitamina E, etcétera, porque obviamente la gente cuando doy esta conferencia dice, doctor, yo como 3 veces y creo comer bien. Pues a pesar de que supuestamente comamos bien, tenemos que tomar probióticos, polinuros en esencia que tú y yo estamos cargando. Hay una disminución en la respuesta de anticuerpos cuando nos vacunamos, esto hay que recordarlo, y que obviamente nuestra microbiota, si durante los primeros 2 o 3 años nuestras madres no se modificaron por X situación, pues ya difícil a los 60, 70, 80 años que tenemos, pues va a estar favorable. Entonces, les recomiendo, tomen probióticos, no necesariamente tenemos que tener diarrea, no necesariamente tenemos que tener problemas respiratorios para tomar probióticos. El probiótico, si existe, tómelo la mayor parte del tiempo. ¿Que cuestan? Pues cuesta todo en la vida, pero hay que tomarlos para una vida saludable e insisto, que seamos felices en esta vida. Un abrazo a todos ustedes, gracias por escucharme y mil disculpas por la cuestión técnica, pero pues esto ya no fue una cuestión mía. A ver, de último momento entra una pregunta. Dice, ¿cuál es el mejor probiótico recomendado en la tercera edad? ¿Tercera edad o tercer año? Dice la tercera edad. O sea, para nosotros. Sí. O sea, para nosotros. Acuérdate que nosotros vamos a tener un aumento de firmicutes y disminución de bacteroidetes. Entonces pueden tomar, si quieren un nombre comercial, puede ser microbiot en tabletas o microbiot masticables. Cualquiera de esos debemos de tomar nosotros para pacientes de la tercera edad. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que tomar el que encuentren, pero sí tenemos que recordar el aumento de firmicutes y disminución de bacteroidetes. ¿Sale? Y perdón, Sí. había obviado también una pregunta de la doctora Patricia Armijo, que dice, el mejor probiótico para los menores de 2 años de edad es la lactancia materna. Sí, insisto, seno materno. La cosa es que se completen esos famosos 6 meses o se dé por más tiempo. Y con la dieta complementaria, pues lo vamos a adicionar. Pero la mayor parte de las veces, acuérdense que sería el Lactobacillus reuteri, sí, se utiliza para cólico. Entonces ahí sí puede ser tanto la leche, el seno materno, como el uso del reuteri para el manejo de cólico infantil. Porque hay señoras que sí les dan seno materno, pero aparte le dan el famoso Biogaya para cólico infantil. Entonces, como que cada probiótico tiene su nicho
y los médicos lo utilizan dependiendo de la situación. Si es una cuestión de cólico o es una situación de diarrea, utilizan más el LGG o el Bifidobacterium lactis, o si es problema de estreñimiento, el Plantarum, etcétera. Entonces, el mejor probiótico es el seno materno, pero la cosa es precisamente que se lo den, ¿sale? Así es como las estrellas, casi siempre al último, un líder de opinión, querido amigo Horacio Reyes, el doctor Horacio Reyes, académico, dice, de acuerdo con la doctora Armijo, la leche materna tiene una gran cantidad de probióticos y prebióticos durante toda la lactancia, incluso en las extendidas. Muchas gracias por el comentario, Horacio. Y bueno, antes de que cerremos, yo nada más quiero recordarles que siempre lo natural es mejor. Y eso quiero decir porque un embarazo, si procuramos que sea un embarazo de bajo riesgo, cuidando el peso, cuidando el embarazo, viendo qué es lo que come, cuál es la situación emocional, y si logramos que esa gestación nace por un parto vaginal, en ese momento prácticamente le estamos programando a ese ser que sea un poco mejor de lo que nos está ofreciendo el mundo actualmente. Le quiero agradecer al académico doctor Jorge Moreno su magnífica participación a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, a todos ustedes también su participación y su presencia. Y quiero decirles que esta videoconferencia estará en nuestro canal de YouTube de manera pública. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos ustedes.